mágica rima de bronce que cante la maravilla de tu. Muy buenos días. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se honra hoy en conmemorar el 231 aniversario del natalicio de nuestro insigne José Francisco Morazán Quesada. Esta fecha es oportuna no solo para recordar su legado, sino también para reflexionar y accionar sobre sus ideales pedagógicos que son y serán el fundamento de nuestra institución. Bienvenidos todos a este evento en que honramos la memoria destacando a los estudiantes que por su dedicación y esfuerzo son premio a la excelencia académica Francisco Morazán. Nos acompaña esta mañana las autoridades máximas de nuestra institución, señor rector, doctor Hermes Alduvín Díaz Luna, vicerrector académico, magíster Bartolomé Chinchilla Chinchilla, el vicerrector administrativo, magíster José Darío Cruz, y el vicerrector de investigación y posgrado, doctor José Hernán Montúfar. Además, están con nosotros decanos, vicedecanos, directores de unidades técnicas, jefes y secretarios de departamentos académicos, jefes de sección del CUED, alumnos, invitados especiales y, por supuesto, nuestros alumnos homenajeados y sus familias. Bienvenidos. Damos inicio a este acto solemne con la entonación de nuestro himno nacional. Nos ponemos de pie. Pueden tomar asiento. Escuchamos a continuación el saludo conmemorativo al natalicio de Francisco Morazán por parte del rector de esta casa de estudio, doctor Hermes Alduvín Díaz.
Muy buenos días. Reciban mi agradecimiento por su participación en este importante evento en el que celebramos el 231 aniversario del natalicio de nuestro prócer Francisco Morazán Quesada. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mis colegas que integran la mesa principal, los vicerrectores, a los decanos, vicedecanos, a los jefes de departamento, a los directores de distintas unidades académicas de nuestra institución. Saludar también al personal docente y administrativo que nos acompaña esta mañana, a nuestra distinguida conferencista también, la doctora Gloria Lara, a los estudiantes, por supuesto, mis felicitaciones que hoy van a recibir su premio de la excelencia Francisco Morazán, a los medios de comunicación que siempre también nos acompañan en eventos trascendentales en nuestra institución. De esta forma, sean todos bienvenidos a este acto en donde nuestro espíritu patriótico se fortalece con la convicción por transformar la patria, la cual se mantiene muy en alto en aras del bienestar colectivo que todos deseamos y por el cual trabajamos cada día. Esta universidad, como depositaria de los ideales educativos morazanistas, ha hecho un trabajo a través del tiempo extraordinario, principalmente en lo que compete a la formación de formadores de las generaciones actuales y futuras. Y ese ha sido nuestro deber por construir procesos educativos emancipadores que contribuyan a la formación de un ciudadano comprometido con el desarrollo integral de la sociedad y que de esta manera se pueda traducir en lo que los ciudadanos de Sudamérica le llaman el buen vivir. Conmemoramos esta fecha insigne del 231 aniversario del nacimiento de nuestro benemérito prócer, reflexionando sobre la mejor forma de concretar sus ideales de unión y de independencia. Esos fueron el foco de todo su trabajo por lograr emancipar a toda la ciudadanía a través de la educación. Y desde luego su gran anhelo de ver una Centroamérica unida. Así que de esta manera, esta universidad, a través de todas sus acciones concretas, a través de la Cátedra Morazánica y de todos los estudios que aquí se realizan, de las actividades que se emanan desde el Departamento de las Ciencias Sociales, pero que también el resto de unidades académicas trabajan y desarrollan, y el ejemplo es que hoy premiaremos a estudiantes no solo de Ciencias Sociales, sino a estudiantes que pertenecen a otras carreras y que han estudiado a Morazán en profundidad y han hecho un ensayo extraordinario. Nuestra institución, en su ideario pedagógico, recoge las ideas plasmadas por Morazán en el primer decreto sobre la educación nacional, emitido el 9 de junio del año de 1830, que constituye la primera ley de educación del Estado de Honduras, de puño y letra del héroe visionario que en ese entonces era el jefe de Estado. Nosotros, desde la realidad de nuestro país, podemos seguir honrando los grandes legados y las magníficas ideas pedagógicas de Francisco Morazán, luchando siempre por una educación pública de calidad, laica y gratuita, que fortalezca la identidad nacional. Ese es nuestro deber como educadores. Hay que continuar nuestra tarea con entusiasmo y con convicción. Y para mantener una reflexión permanente de las ideas pedagógicas morazánicas, es que hoy nos honra la presencia de nuestros estudiantes, galardonados con el premio a la excelencia académica Francisco Morazán. Y es que hoy le demuestran ustedes a la comunidad su capacidad y fortaleza al plantearse y lograr sus metas, salvando muchos obstáculos que el mundo actual nos está manifestando. Reciban de parte nuestra y de todas las autoridades y de la comunidad universitaria las felicitaciones, estimados estudiantes. Nos sentimos muy orgullosos de su éxito. Sigan cultivándose y forjándose como los mejores hondureños
para el beneficio de nuestra patria. Quiero agradecerles a todos su presencia, ya que con ella están honrando el espíritu de Morazán en su lucha por una educación de excelencia. Muchas felicitaciones. Han sido las palabras de nuestro rector, doctor Hermes Alduín Díaz. En el año 2015, el Consejo Superior Universitario aprueba el Premio a la Excelencia Francisco Morazán en nuestra universidad, con el fin de forjar un espacio de reconocimiento a los estudiantes que se destaquen tanto por su rendimiento académico como también por sus contribuciones a la comunidad y en general a la nación, en diferentes ámbitos como la cultura, el arte, el deporte, los valores morales y la construcción y el fomento de la ciudadanía y el civismo. Para conocer este acuerdo, escucharemos al vicerrector académico Magíster Bartolomé Chinchilla. Muchas gracias. Muy buenos días. Acuerdo CSU 033-2023. El Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, considerando que el Estatuto de la UPN-FM en su artículo 9, inciso K, establece que son atribuciones del Consejo Superior Universitario conferir títulos, honoris causas y otros reconocimientos y distinciones propuestos por el Consejo Directivo. Considerando que el artículo 21, inciso O, del reglamento del Estatuto de la UPN-FM establece que es una atribución del Consejo Superior Universitario conocer y aprobar las propuestas que el Consejo Directivo presente ante el Consejo Superior Universitario. Considerando que el reglamento del régimen académico en el título 11, capítulo único, artículo 142, establece que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán tiene la misión de formar docentes de la más alta calidad académica e invoca a la excelencia como principio rector del proceso formativo de sus estudiantes. Considerando que el reglamento del régimen académico establece en el título 11, capítulo único, artículo 146, que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán creará diferentes tipos de premiaciones como reconocimientos a la excelencia académica, la ciencia, las artes, la cultura y el deporte, así como a la investigación y la extensión. La Vicerrectoría del CUED, la Dirección Especial del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula y las decanaturas, en coordinación con la Dirección de Servicios Estudiantiles, presentarán la propuesta anual de premiación para su aprobación por el Consejo Superior Universitario. Considerando que el reglamento del régimen académico en su artículo 106, inciso I, establece que son derechos de los estudiantes ser beneficiarios de los reconocimientos, estímulos y distinciones de los servicios universitarios contemplados en la ley y en las normas universitarias. Considerando que mediante el acuerdo CSU 023-2015 del acta CSU 07-2015 de fecha 29 de octubre del 2015, fue aprobado el Premio a la Excelencia Académica Francisco Morazán, considerando que el Consejo Directivo conoció y aprobó en primera instancia el informe del proceso para el otorgamiento del Premio a la Excelencia Académica Francisco Morazán, año 2023. Por tanto, en uso de sus facultades, el Consejo Superior Universitario acuerda, primero, otorgar Premio a la Excelencia Académica Francisco Morazán 2023 en la categoría de Premio a la Excelencia Académica a Ixi María Ramos Hernández
estudiante de la carrera del profesorado en la enseñanza del español en el grado de licenciatura del Campus Central y en la categoría del Premio a la Excelencia Académica, Artística, Cultural y Deportiva a Fernando Isaac Cruz Girón, estudiante de la carrera de profesorado en Educación Física en el grado de licenciatura del Campus Central. Démosles un fuerte aplauso, por favor. Segundo, otorgar una mención honorífica a Jessica Mariela Mejía Chavarría, estudiante de la carrera del profesorado de Educación Técnica Industrial del CUED, Campus Central, y a Ana Valentina López Álvarez, estudiante de la carrera del profesorado de Matemáticas en el grado de licenciatura del Campus Central. Un fuerte aplauso, por favor, para esto. Tercero, entregar a Ixi María Ramos Hernández la cantidad de 10,000 empiras y un pergamino de reconocimiento. Asimismo, la cantidad de 10,000 empiras y un pergamino de reconocimiento a Fernando Isaac Cruz Girón. De igual manera, entregar una mención honorífica a Jessica Mariela Mejía Chavarría y a Ana Valentina López Álvarez, según lo establece el artículo 12 del reglamento del Premio a la Excelencia Académica Francisco Morazán. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo Superior Universitario, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 31 días del mes de agosto del año 2023. Doctor Hermes Alduvín Díaz Luna, presidente. Magíster José Wilmer Godoy Cepeda, secretario. Muchas gracias, muchas felicidades a los jóvenes y a sus familiares que le acompañan. Muy bien, y procedemos entonces a la entrega del Premio a la Excelencia Académica Francisco Morazán, convocatoria 2023. Comenzamos con las menciones honoríficas y llamo a Jessica Mariela Mejía Chavarría, estudiante de la carrera del profesorado de Educación Técnica Industrial del Centro Universitario de Educación. Hace entrega de este pergamino el vicerrector administrativo, profesor José Darío Cruz. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost. Muchas felicidades, Jessica. Y sus profesores del CUED también manifiestan sus felicitaciones. Mención honorífica a Ana Valentina López Álvarez, estudiante de la carrera del profesorado de Matemáticas en el grado de licenciatura del Campus Central. Muchas felicidades. Se entrega a continuación el Premio a la Excelencia Artística, Cultural y Deportiva a Fernando Isaac Cruz Girón, estudiante de la carrera de profesorado en Educación Física del Campus Central. Fernando Isaac se encuentra en México participando del programa Paulo Freire, su mamá, doña Marta Josefina Girón. Muchas felicidades también a sus padres. Y el Premio a la Excelencia Académica, convocatoria 2023, es para Ixi María Ramos Hernández, estudiante de la carrera de profesorado en la enseñanza del español del Campus Central.
señor rector entrega el pergamino. Y bueno, ya ustedes escucharon también el acuerdo, también tiene un premio en metálico, tanto Hixi como Fernando Isaac. Felicidades, queridos estudiantes, por destacarse no solamente en lo académico, sino en otras áreas de su desarrollo. Aprovecho y les aviso a los familiares que el día martes a las 9 de la mañana podrán ver este programa grabado a través del canal de YouTube de nuestra universidad, para que puedan compartir en familia este momento. Tengo el gusto a continuación de presentar la conferencia El método lancasteriano en la época de Francisco Morazán, en esta oportunidad a cargo de la doctora Gloria Lara Pinto. Voy a compartir solamente generalidades del amplio currículum de la doctora. Tiene un doctorado en Antropología Cultural con especialización en Mesoamérica por la Universidad de Hamburgo, Alemania, gracias a nuestras autoridades que pasan a ocupar un lugar en el público. La doctora Gloria Lara ha laborado para el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Secretaría de Educación, para la Universidad Nacional de Honduras, para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, donde actualmente se desempeña como docente del Departamento de Ciencias Sociales y en el programa de Educación Intercultural Bilingüe. Es autora de varios libros y de numerosos artículos publicados en revistas científicas sobre etnohistoria, arqueología, pueblos étnicos modernos, gestión del patrimonio, turismo cultural y derechos humanos. También ha fungido como asesora científica de múltiples exposiciones y ha brindado un sinnúmero de conferencias, seminarios, talleres a nivel internacional y también a nivel nacional. Bienvenida, doctora Gloria Lara. Muy buenos días. Agradezco en primera instancia que sea yo en este momento la que va a impartir esta conferencia, esta charla, más bien que quiere llegar no solo a los docentes, sino también y en especial a los y las estudiantes. Gracias por haberme impartido este honor. Y voy a hablar sobre el método lancasteriano en la época de Morazán. Tengo que usar 2 pares de anteojos, me van a perdonar porque nunca he podido dominar los que se van convirtiendo, siempre me caigo, pero bien. Voy a hacer primero un contexto de tiempo largo que le he llamado de la evangelización a la escolarización. Para cumplir con el mandato de convertir a las poblaciones indígenas al catolicismo, se recurrió, debido a la diversidad lingüística de los conquistados, en primera instancia, en el siglo XVI, al uso de las llamadas lenguas generales: huetar, en el sur de Centroamérica, una lengua macrochibcha, y nahuatl, en el centro y norte de Centroamérica, una lengua mesoamericana. Paulatinamente, a medida que los miembros de las órdenes religiosas aprendían las lenguas maternas, se pasó a la utilización de estas para el adoctrinamiento en los preceptos católicos. La enseñanza de lectoescritura en castellano se restringió a los hijos de los señores indígenas y también esta norma se fue debilitando entrado el siglo XVII. Múltiples motivos concurrieron para que desde mediados del siglo XVIII la política lingüística del gobierno español se declarara abiertamente en una de castellanización. En consecuencia, en la última mitad del siglo XVIII se recibió con toda fuerza el impacto de la política lingüística colonial emitida desde 1742 y reiterada en 1770, la castellanización de los pueblos indígenas. No hay duda que la política lingüística de finales del siglo XVIII dio al traste con varias lenguas que todavía se hablaban en Honduras, como el Matagalpa y el Lenca, y a otras las redujo a la clandestinidad y
a su debilitamiento en el siguiente siglo hasta lograr su desaparición, como sucedió en el caso del Lenca. Cabe mencionar que el advenimiento de la República precarizaría aún más el estado de las lenguas maternas, como veremos más adelante. La situación reinante en Honduras se manifiesta en este cuadro. No solamente había disminuido la población indígena, sino que, aunque a mediados del siglo XVII todavía había doctrineros calificados en las lenguas maternas, o sea, curas párrocos, como por ejemplo en la jurisdicción del convento de Nacaome, los indígenas sin excepción hablaban español. Como pueden ver, está la denominación étnica, son pocos en todos esos pueblos que hoy más o menos responden a esta grafía en su escritura, pero todos ellos ya para finales del siglo XVII hablaban español. Se habla sobre todo de lencas y mexicanos que llegaron posteriormente a Centroamérica, pero que ya se habían establecido antes de 1500. Ahora voy a pasar a la antesala de la independencia, entre 1812 y 1821. Siguiendo la tradición de la Universidad de Salamanca, se fundó en Centroamérica durante el periodo colonial la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1676. La segunda, la Universidad de León en Nicaragua, fue fundada en 1812, prácticamente en los indicios de los movimientos independentistas. Cabe destacar que la Universidad de San Carlos, desde su creación, gozó de autonomía de la Capitanía General y de la Real Audiencia, abro comillas, atendida a sus estatutos como con ejercicio libre de la docencia, libertad que permitió tempranamente introducir conocimientos científicos, llegar a tener una gran biblioteca y formar en ella, al finalizar la colonia, una gran cantidad de jóvenes que se destacaron en el proceso final de la independencia, convirtiéndose muchos de ellos en los principales líderes. También la primera imprenta llegó a Guatemala en 1660, pero no fue hasta el siglo XVIII que aparecieron impresos de opinión como los de la Gaceta de Guatemala en 1729, cuya periodicidad quedó establecida a partir de 1793, a la que le siguieron el Editor Constitucional y el Amigo de la Patria en 1820. Posteriores a la efervescencia provocada por el llamado a Cortes Generales y Extraordinarias y la proclamación de la Constitución de Cádiz. En efecto, esta sería la primera vez que los delegados de las colonias españolas acudirían a Cortes, o sea, al Congreso, y en este cónclave se traslucen las ideas progresistas, específicamente las centroamericanas de la época, que por supuesto no fueron compartidas por todos los presentes. Las discusiones giraron en el campo que se desea descartar en este escrito alrededor del concepto de ciudadano, lo que traía a colación la llamada menoridad de los indígenas y sus derechos de propiedad, la participación de las castas, la abolición de la esclavitud, los trabajos forzados, los castigos degradantes y las torturas, así como el papel de la Inquisición. Los delegados que se destacaron en defensa de los derechos de los indígenas y afrodescendientes fueron los clérigos Florencio Castillo de Costa Rica y Antonio Larrazábal de Guatemala, a los cuales se sumó el jurista Antonio López de la Plata de Nicaragua. Castillo había estudiado en el Seminario Conciliar de León, posteriormente en la universidad del mismo nombre. Larrazábal, por su parte, se había graduado de la Universidad de San Carlos y fue su rector después de 1820. También López de la Plata había realizado sus estudios en Guatemala. Castillo argumentaba con relación a los indígenas que su ignorancia, abro comillas, proviene del abandono en que se les ha mirado y de la falta de escuelas de los indios por nuestras leyes, cierro comillas. Igualmente, se oponía a la exclusión de la ciudadanía de los africanos y sus descendientes. Así, un importante rasgo a descartar en la Constitución de Cádiz es el nuevo concepto de ciudadano, basado en la perfecta igualdad. Indio, el blanco europeo o americano, el mestizo hijo de indio y blanco, el mulato hijo de negro y blanco, el sambo hijo de indio y negro, son españoles en la tercera acepción, la misma en que se tomará esta voz siempre que se use de ella.
Sin embargo, con ello se abolió la República de Indios, protegida por las leyes de Indias, y en opinión de algunas, hablo comillas, significaba no solo la abolición del dualismo, sino el primer paso hacia la asimilación y la homogeneización, concepción que perdura en el imaginario de la mayoría de las élites dominantes centroamericanas hasta la actualidad. Cierro comillas. En lo que corresponde a las castas, primero se reconocía su nacionalidad española, es decir, derechos civiles, y luego no se les permitía ser representables, es decir, ser elegidos en cargos populares. Es decir, se les privaba de sus derechos políticos, derechos que se les concedía solamente, abro comillas, a los naturales y originarios, es decir, españoles e indios, con exclusión de las castas pardas, cierro comillas. Este intento tardío de reforma no tuvo larga vida porque la Constitución de Cádiz llegó a Guatemala a fines de 1812, pero fue abrogada en 1814, no obstante que fuera reinstalada en 1820, en vísperas de un movimiento independentista que ya no tenía vuelta atrás. El siguiente apartado lo he llamado la desindianización y sus consecuencias después de 1821. Aquí solamente se discutirá en forma pormenorizada como un ejemplo la Constitución Federal de 1824, en la que tácitamente se asume que los indígenas, por ser habitantes de la República, son también ciudadanos. En el decreto del 30 de diciembre de 1829 se ratificó que los entes llamados indígenas están igualados como los demás ciudadanos y llamados al goce de los derechos civiles. Sin embargo, en el reordenamiento territorial de 1825 se había sustituido la nomenclatura colonial de pueblos de indios por la de aldeas y caseríos que predomina hasta hoy, dentro de una jurisdicción municipal, siendo la consecuencia principal, cito, la modificación de su espacio territorial y por tanto contribuyó a introducir cortes en la memoria colectiva de los pueblos indígenas. En las próximas constituciones, por ejemplo, en el extremo de la Constitución de 1848, se redujo aún más la categoría de ciudadano al fijar no solo la edad requerida en 21 años, sino que se estableció que había de ser padre de familia, saber leer y escribir o ser licenciado en cualquiera de las facultades mayores. Adicionalmente, consignó en su artículo 7 de 1860 que en adelante ningún hondureño sería ciudadano si no sabe leer, escribir y contar. La influencia de la Constitución de Cádiz es evidente en la Constitución Política Centroamericana. Los preceptos que aún se reconocen en la actual Constitución Política de Honduras, me refiero a la de 1982, son las siguientes, para que no lo olvidemos: la libertad personal, el derecho a la nacionalidad, el derecho del ciudadano a elegir y ser electo, el derecho a ser juzgado por un juez competente establecido por la ley, el derecho a ser informado de la acusación, la libertad de expresión, la prohibición de la confiscación de bienes, la prohibición de las penas infamantes o proscriptivas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad privada. La Constitución de Cádiz ha impactado también en el desarrollo constitucional actual de los derechos y libertades individuales de Honduras. Y hasta el día de hoy, todas las constituciones, y fueron más de 20 para llegar a la de 1982, tomaron como modelo la Constitución de Cádiz. Otro importante asunto que estaba claramente establecido previo a la independencia fue la fuerza política de los gobiernos municipales, puesto que, abro comillas, la experiencia de participación política, la nueva organización política en funcionamiento, permitió la centralidad de las municipalidades como el pivote fundamental de gobierno, como lo fue durante el periodo colonial y que luego será la base sobre la cual se construye el periodo republicano en toda Centroamérica. Cierro comillas. Voy a pasar ahora directamente al método lancasteriano. Hecha esta conceptualización, entraré en materia sobre el método lancasteriano, utilizando para ello la investigación realizada por el profesor Víctor Cruz Reyes para su tesis de doctorado, publicada en el 2021 por el Sistema Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, bajo el título Pensamiento pedagógico y enseñanza de primeras letras en Centroamérica. El caso de Honduras, una aproximación desde finales del siglo XVIII al XIX. Desde inicios del siglo XVIII se había emitido una ordenanza a las autoridades del Reino de Guatemala para que velaran porque los indígenas aprendieran a leer y escribir en castellano y que a la vez se les instruyese en la doctrina cristiana.
Los salarios de los encargados de esta tarea debían ser pagados de los bienes de comunidad, comunidades que siempre estaban en el extremo de la pobreza. Los espacios designados para la enseñanza fueron los pórticos de las iglesias, o sea, los atrios de las iglesias, y la parte baja de los coros en su interior. De más está decir que el tiempo que los indígenas podían dedicar al aprendizaje era reducido, que los bienes de comunidad eran escasos y pocos los posibles maestros de primeras letras. No obstante, no deja de sorprender que aún en el puerto de Omoa, en la década de 1760, se contara con un maestro de nombre Felipe Banta, que se encargaba de la enseñanza de la doctrina a los hijos de los esclavos africanos. Sin embargo, esta bonanza llegó a su fin cuando el maestro solicitó un aumento de su salario. Otro caso registrado es el del maestro Juan Manuel Marín en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, quien en 1774 solicitó nombramiento en forma para el ejercicio del oficio de enseñar a leer, escribir y contar. Al materializarse el nombramiento, se prohibió que otra persona pusiera escuela, con excepción de padres o madres que enseñaran la cartilla, o sea, el abecedario, a los niños que por su corta edad no pudieran ingresar a la escuela. El maestro Marín recibió un pago por cada niño de acuerdo a las condiciones económicas de los padres. Las tarifas se establecieron de la manera siguiente: 8 reales para cada niño que se instruyera en la forma de escribir y contar por las 4 reglas de aritmética, 6 reales para los que leyeran libros, cartas o hicieran papelotes, o sea, carteles, 4 reales para los que comenzaran con la cartilla deletreando y decorando, como vulgarmente se dice. Decorando se le llamaba en esa época hacer esa caligrafía que, viendo el público joven que está aquí, seguramente que no hicieron caligrafía en la escuela. A mí sí, ¿verdad? Después sí, andaba siempre con los dedos todos llenos de tinta, que eso no era bueno, ¿verdad? Era una falta. Cuando hablamos de reales, tal vez nos llama la atención y nos preguntamos qué se podía comprar con reales. Todavía yo conocí unas tías abuelas que no podían utilizar el sistema decimal y que todo lo calculaban en reales: 4 reales, 2 reales, 8 reales. Bueno, no tenemos registros para esa época, pero quiero decirles que en 1899 una medida de maíz costaba 14 centavos. Una medida de frijoles costaba 20 centavos. Una libra de manteca costaba 10 centavos. Una docena de huevos, 4 centavos. Una libra de queso, 50 centavos. El queso era caro. Como pueden ver, el maestro recibía un salario que le permitía subsistir. Estas tarifas que vemos aquí en pantalla se reducían a la mitad para los padres de escasos recursos económicos. Por otra parte, estos arreglos de naturaleza privada ponían de manifiesto la discriminación por origen étnico y de clase. Para con los de color bajo son todos los que eran como de mi color y más oscuritos. Con los de color bajo, en atención a esta clase de gente, es la que menos necesita particularizarse en la enseñanza. Por ahora, y sin perjuicio de lo que en lo sucesivo pueda aumentarse al ministro, o sea, al maestro, por premio de la enseñanza, de aquellos cuyos padres carezcan absolutamente de facultades, siendo españoles, vean ahí el punto discriminativo, se les enseñará por la vía de la caridad, constando de su calidad sin solvencia, y siendo pardo, o sea, de mi color, les obligará a la servidumbre que se necesite en su habitación, o sea, que hicieran los servicios domésticos del maestro como pago por la enseñanza. Las obligaciones del maestro no terminaban en el aula, sino que además debía enseñar la doctrina cristiana con arreglo al catecismo del padre Jerónimo Ripalda, cantar en procesión por las calles los domingos en la tarde, concurrir todos los días con los niños a la misa y rezar el rosario. También debía inducir a los niños a vivir en policía, o sea, a ser perfectos ciudadanos, con acuerdo al cartón cristiano. Estas medidas, sin embargo, no satisfacían las necesidades de alfabetización de la población. En la misma Guatemala se elevó la queja sobre que en una ciudad de alrededor de 20,000 habitantes, en 1788, apenas contara con una escuela en el convento de Belén, donde se enseñaba a leer y escribir.
En ella eran atendidos 400 muchachos disponiendo de un único maestro. Algo de remedio puso a estas calamidades la llegada del arzobispo Franco Simón Roy en 1789, que formularía los estatutos de las escuelas de primeras letras y abriría el Colegio Seminario de San José de los Infantes. Entre otras cosas, se estableció un horario para la asistencia de los niños de 8 a 11 y de 2 a 5. Bueno, algunos de nosotros, no voy a mirar a ningún lado en especial, algunos de nosotros, incluyéndome a mí, fuimos hacia la escuela, ¿verdad? De 7 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a las 4. O sea que, como ven, es una secuela de la época colonial. Las vacaciones también estaban establecidas por Navidad hasta los Santos Reyes. Hoy nadie celebra el 6 de enero, pero yo todavía recuerdo que en mi niñez, en realidad, esa era la fecha más importante. Esa era la fecha en que papá y mamá nos arreglaban a nosotros, a mis 3 hermanos y a mí, bolsas con dulces que caían del árbol de Navidad. Y como sabemos, todavía en España el 6 de enero en realidad es la fecha del intercambio de regalos. La Semana Santa, por supuesto, era una semana de asueto, hasta el martes de Pascua y los primeros 15 días de octubre. El pago que se acordó para los maestros en esa época, finales del siglo XVIII, fue de 400 pesos anuales, costeando la Junta de Vecinos los gastos de papel, pluma, tinta, libros, cartillas, bancos, mesas y demás muebles necesarios. La Junta Municipal eran padres y madres de familia que tenían que poner de su bolsa para eso. En Trujillo, por ejemplo, la Junta de Vecinas levantó un censo en 1798, indicando el número y edad de los niños en cada familia. De esta manera, en Trujillo se registraron 30 niños españoles entre 5 y 15 años, 7 niños franceses realistas. Recordemos que la corona había traído a algunos franceses para patrullar las costas, 7 pardos o mulatos, aquí estoy yo, haciendo un total de 44 niños. En el caso específico de las escuelas en pueblos de indios, se recurrió a la siembra de una milpa que costeara los honorarios del maestro. En general, a inicios del siglo XIX, se indicó que en los pueblos donde hubiera un número grande de niñas, y aquí por primera vez escuchamos a las niñas, se les atendiera en un lugar separado hasta los 10 años. Ahora voy a hablar un poquito de los métodos locales versus el método lancasteriano. Sí hubo algunas innovaciones importantes. Como se ha mencionado, ya desde 1742, la política lingüística en las colonias españolas impulsó la castellanización, pero todavía había un largo camino que recorrer para la laicización de la enseñanza. 2 métodos de origen local cuyos objetivos estaban puestos en una alfabetización masiva y de bajo costo fueron el método del silabeo de los hermanos Nicolás y Antonio Cervantes y el método de de lectura y escritura de Fray Matías de Córdoba. El primero, implementado a finales del siglo XVIII, se enfocaba en la población indígena. El dominio de la lectoescritura se realizaba en corto tiempo mediante el silabeo. Algunos de nosotros aprendimos a leer y escribir con el silabeo. Y entre 1799 y 1801 se dictaron medidas para que se aplicara en todas las escuelas de indios. Una novedad fue la erradicación de los castigos corporales. Se utilizaban pancartas en las cuales estaban escritos el alfabeto y el silabario, así como citas de la doctrina cristiana en letra suficientemente grande para que los niños pudieran leer al mismo tiempo bajo la dirección del maestro de un alumno aventajado, quien leía en voz alta y los niños repetían al unísono. Otra técnica fue el uso de la llamada escritura en seco, que funcionaba colocando muestras de los caracteres del alfabeto sobre carteles para que los niños siguieran los trazos con un cañón cortado, sin tinta. También se utilizaba una pizarra para enseñar a contar. ¿Qué es un cañón cortado? Creo que para los que hicimos caligrafía, que lo teníamos que hacer con canuto y con plumilla y con tinta china, no sé, ¿verdad? Como digo, no voy a ver a nadie, pero yo sí lo hice. Lo que quiere decir un cañón cortado es que a los niños les quitaban la plumilla para que solo dibujaran la letra. Sobre el cartel fueran dibujando la A, como nos decían las maestras, la A con la colita, la I con la mosquita arriba,
¿verdad? Para que fuéramos distinguiendo las vocales. Parece esto como de los alienígenas, pero no sucedió en verdad y algunos de nosotros allí estuvimos. En el método de lectura y escritura de Córdoba se resaltaba que las vocales eran las primeras letras que se debían enseñar, utilizando figuras de las vocales dibujadas en cartoncitos, puestos al azar sobre un tablero. Se pedía a los niños distinguirlas y pronunciarlas. A fuerza de repetirlas eran memorizadas. El tiempo que debía emplearse en la lección era de 1 hora por la mañana y otra por la tarde, y el número de niños no debía ser mayor de 12 en cada hora clase. Ahí sí, ¿verdad?, nos superaron. Sin embargo, se admitía el castigo, mostrando al niño su error. Córdoba no era partidario de que los maestros se auxiliaran con alumnos aventajados para corregir a otros, porque en su opinión era grande la probabilidad que más bien se multiplicaran los errores. La necesidad de alfabetizar a la población de la manera menos costosa y rápida, con la mirada puesta a la vez en el aprendizaje de oficios para la mayoría de los educandos, encontró una respuesta en el método de enseñanza mutua creado por el pedagogo francés Andrew Bell. Poco tiempo después, Geoffrey Lancaster incorporó algunas variaciones de tal manera que su unificación dio lugar a que se le llamara Bell-Lancaster o monitorial. En 1793 se estableció la primera escuela propiamente lancasteriana. En cualquier caso, se trataba de una escuela para enseñar a leer y escribir principios de aritmética a niños de escasos recursos en forma masiva y a un bajo costo, puesto que requería un solo maestro, auxiliado por monitores que eran los alumnos más aventajados, como ya se acotó. Apenas una década después funcionaban escuelas lancasterianas en Norteamérica, Sudáfrica, India y Australia, y a partir de 1825 en América del Sur. Esta era una típica clase en la que se aplicaba el método lancasteriano. Una vez que estaban todos los alumnos reunidos, entonces se dividían en grupos con los monitores para trabajar en las pizarras. Ahora me voy a dirigir a Morazán y lo que él llamó la sencilla educación popular. Durante el primer mandato de Morazán como presidente de la República Federal de Centroamérica, a partir de 1830, se secularizaron bienes eclesiásticos, entre ellos edificios que más tarde albergaron escuelas laicas. Respecto a la importancia de la acción educativa, Morazán expresaba que la instrucción pública proporcionaba luces, destruía los errores y preparaba el triunfo de la razón y de la libertad, y que nada omitiría para que la educación se generalizara bajo los principios de la ley. Es precisamente durante este primer periodo de gobierno de Morazán que se inaugura la Escuela Normal Lancasteriana en Guatemala en 1830. 11 muchachos fueron enviados becados desde Honduras. Ojalá alguna vez los historiadores nos puedan decir qué pasó con estos 11 muchachos que fueron enviados becados, porque no he encontrado registros de ellos, si se quedaron en Guatemala o regresaron a nuestro país. En cuanto al horario de las escuelas, este era de 4 horas, de 8 a 10 y de 3 a 5. Recuérdese el segundo objetivo de la alfabetización, es decir, fomentar el trabajo manual a través del aprendizaje de oficios. En cuanto al asunto de la obligatoriedad de la asistencia a las escuelas de primeras letras en 1849, la Municipalidad de Gualaco, por ejemplo, emitió una ordenanza refiriéndose a que los padres de los niños que fueran capaces para la escuela pública de primeras letras fuesen obligados a que asistieran. El incumplimiento sería sancionado con una multa de 8 reales plata o con 8 días de trabajo en obras públicas. Es de asumir, por tanto, que la obligatoriedad se había generalizado en el país y, por tanto, la presencia de niños y muchachos en lugares públicos durante el horario escolar se consideraba vagancia. Es más, niños y niños, incluyendo el servicio doméstico de la casa, debían recogerse desde la oración, es decir, al atardecer. Para los que son matemáticas, pues más o menos en una tabla así aprendimos a multiplicar. Y ahí está, es excelente, llena sus cometidos y funciona hasta el día de hoy.
Cabe mencionar que ya en los primeros años de la Federación se había emitido un decreto para que se enseñara la Constitución en las escuelas de primeras letras, colegios y universidades, y también se instruyó para que se elaborara una cartilla en la que se explicara de manera breve y clara dicho texto para facilitar su aprendizaje. Quizá tenemos que volver a eso, a aprender nuestra Constitución. Por otra parte, los informes de avance de los niños presentados por los maestros de primeras letras revelan que atendían en una misma aula niños de diferentes niveles, lo que hoy llamaríamos una escuela unidocente. Sí, las escuelas de oficio son fundadas a mediados del siglo XIX, sobre todo en Santa Bárbara, El Paraíso, Olancho, y es interesante que se centrara en estos oficios. No se mencionan los otros oficios tradicionales que son de carácter más doméstico, es decir, como hacer alfarería, hacer canastas, que más bien se hace en la casa y para lo cual no necesariamente se necesita un taller fuera. Un ejemplo de la relación entre alfabetización y enseñanza de oficio se ha registrado en Teupacenti, en donde en 1849 la Junta Municipal tomó la decisión de establecer una escuela de zapatería, seleccionándose los niños que mostraban aptitudes. También en el pueblo de Guayape se dispuso establecer 2 talleres escuelas de carpintería y herrería. En Catacamas, además de carpintería y herrería, se mencionaba la cohetería. Peligroso, ¿verdad? Pero todavía sigue siendo un oficio que es bastante remunerable. El término del aprendizaje de un oficio quedó establecido en 3 años. No queda claro cómo se sufragarían los gastos del aprendiz, puesto que ya desde la época colonial se había acostumbrado que éste residiera con el maestro, encargándose él de su manutención. Para mediados del siglo XIX existían escuelas de oficio, como pueden ver aquí, en Santa Bárbara, en El Paraíso, en Olancho. Vamos a las escuelas de niñas. Una de las, porque hasta ahora solo cuando yo me he referido a niños es niños, no hay niñas incluidas ahí. No quiere decir esto que algunas niñas de clases pudientes no tuvieran preceptores privados. Un ejemplo, una de las primeras escuelas de niñas, o quizá la primera, abrió sus puertas en la ciudad de Gracias en 1850. El pago del maestro corría por cuenta de sus progenitores y los ramos de enseñanza debían ser lectura de libro y carta, doctrina, aritmética y escritura, preceptos morales, en más claras, educación doméstica. Quizás es la razón por la que nuestras abuelas, nuestras madres y nuestras abuelas, porque yo recuerdo, llegaban a nuestra casa, mi madre era maestra, a que les hiciera cartas, a que les escribiera cartas y que les leyera las cartas también, porque muchos recibían cartas pero no sabían leerlas. Se informó a cada municipalidad del departamento que había 3 cupos disponibles. Podría verse esto como una chispa que conduciría medio siglo después a la fundación de la Escuela Normal de Señoritas en Comayagüela en 1905 y todavía un siglo más adelante a la fundación de la Escuela Normal Rural de Señoritas en Vía Ahumada, Danlí, en 1951. Como se aprecia, la educación de las mujeres más allá de las escuelas de primeras letras no se oficializó hasta finales del siglo XIX a nivel medio. La educación universitaria no se concretaría hasta la década de 1940 con la primera graduada de Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Algunas conclusiones. En 1870, Ephraim Squire, en su misión de exploración relacionada con el ferrocarril interoceánico, se lamentaba de la falta de datos fidedignos sobre la estructura educativa existente y, guiándose de las publicaciones en la Gaceta, calculó la existencia de 400 escuelas que atendían alrededor de 10,000 niños, de una población total de 350,000 habitantes que tenía Honduras en esa época. Se estimaba que de ellas 50 escuelas atendían niñas. Bueno, ustedes pueden hacer los cálculos y claramente que todavía nos faltaba mucho camino por recorrer. Al parecer no se dio una rigurosa aplicación de los diferentes métodos de lectoescritura en boga en el siglo XIX, pero sin duda el método lancasteriano fue el que mayor auge alcanzó.
quizá porque tuvo desde su inicio, desde su instalación en Centroamérica y específicamente en Honduras, el apoyo de Francisco Morazán. A pesar de la escasez de maestros y las serias limitaciones que enfrentaban las juntas municipales para mantener las escuelas y garantizar el pago de los salarios, se aprecia en la documentación aportada por la investigación del doctor Víctor Cruz Reyes que padres y madres de familia no cejaban en su esfuerzo por darles la mejor educación disponible a sus hijos e hijas. Ese es nuestro legado. Gracias. Muchas gracias. Siempre es un gusto escuchar a la doctora Gloria Lara. Muchas gracias. Bien, con esto finalizamos esta primera parte. Los invito a desplazarnos a la Plaza de las Banderas, donde cerraremos este evento con la ofrenda floral a la estatua de Francisco Morazán. Cual pabellón al futuro tendido, mágica rima de bronce que cante la maravilla de tu épica historia. Sobre las cumbres mi musa levante el fabuloso esplendor de mi gloria. Que tu figura se sienta en la llama, que irradien las albas de plata y oro. Tu solemne pregón de tu fama, desde los aires tu nombre sonoro. Y en tu figura nos ciña de flores, pasa tu numen venciendo vestigios, cual sol sin ocaso de vivos fulgores, sobre el eterno rodar de los siglos. Patria saluda al heroico guerrero, himno se eleva de luz y victoria. Ama el sublime fulgor de su acero, pone en su frente la gloria. Mágica rima. Y renovados por el espíritu morazánico y felices de haber compartido el éxito de nuestros estudiantes premio a la excelencia académica, nos despedimos, esperando que tengan un feliz descanso. Muchas gracias por su amable presencia.